Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, él salió de Judea y se fue otra vez ¿para dónde? ¿A dónde se fue? Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. ¿A dónde llegó? Junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos, ¿no qué? ¿No qué? Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte. ¿Para qué? La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con ¿quién? Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén. Te damos gracias, oh Dios Todopoderoso, por este maravilloso domingo,
por este hermoso día de estar en tu presencia, por este día de que podemos estar unidos, Señor, juntos en armonía con nuestros hermanos y nuestras hermanas, adorando en este lugar tan especial. Oh Dios, te pedimos que seas tú hablando a cada uno de nosotros, que tu palabra corra por este lugar, que seas tú, Señor, redarguyendo a cada uno de nosotros y que podamos comprender, Señor, este mensaje, esta palabra que me has entregado para el pueblo en este día. Yo te alabo, te exalto, te doy toda la gloria y toda la honra, Padre Celestial, porque tú eres bueno, y te pido, Dios, que hables a nuestro corazón. Estamos dispuestos para recibir lo que tienes para nosotros en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, y si quiere darle un aplauso al Señor, tenga toda la libertad para hacerlo. La semana pasada, el domingo anterior, si usted no vino, se lo perdió, pero el día de hoy vamos a continuar con un tema que empezamos la semana anterior. Estamos en una serie que hemos titulado El Pecado. Diga conmigo, El Pecado. ¿Cómo se llama esta serie? Vamos a estar los siguientes 4 domingos tratando este tema, dándole una cosmovisión diferente. Estamos hablando sobre el tema de la vendimia y la limpieza. Y uno de los propósitos de Dios al limpiarnos es de quitar todo aquello que no debe estar en nuestra vida. Entre estas cosas, el pecado. Como creyentes tenemos una tendencia a pensar que el pecado es una lista de pecados, de cosas que no debemos hacer. Y si lo que hacemos no está en la lista, no hay problema. Comentaba la expresión que cuando estaba como líder de jóvenes, una de las preguntas más comunes es: ¿en dónde aparece en la Biblia que no debo fumar marihuana? Muéstreme el versículo, pastor, ¿dónde dice eso? Y si nos vamos al concepto de la lista, usted no va a encontrar un texto donde diga no fumaréis la cannabis. No va a encontrar eso entre los mandamientos. Lo que sucede es que la ley, o lo que son los mandamientos básicos de la palabra de Dios, Jesucristo mismo lo dijo, se resumen en 2 partes. ¿En cuántas partes? ¿Cuáles son esas 2? 1, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y la segunda es: y amarás a tu prójimo. ¿Y amarás a tu prójimo? Si usted mira los básicos 10 mandamientos, en los 10 mandamientos la mitad de ellos es acerca de amar a Dios por sobre todas las cosas, y la otra mitad es amarás a tu prójimo como a ti mismo. De ahí se desglosan, hay un rabino que recuerde que la Torá es un tema que es muy manejado por los judíos, que leyó todos los 5 libros y cogió cada vez que había un mandamiento, lo escribió, y él llega a la conclusión que en sí, dentro del libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, son 613 mandamientos. Aparte de eso, varias líneas rabínicas han sacado libros como la Tanakh, donde se expande ese número casi a 5,000 mandamientos, 5,000 cosas que se deben hacer para cumplir. Que si usted mira, y cada vez que van leyendo y a medida que el tiempo va avanzando, las cosas se van aumentando, porque cada vez el ser humano tiene cosas nuevas. Un ejemplo: cuando Jesús estaba vivo no existía la internet. Entonces usted no va a encontrar en ningún lugar que es pecaminoso ver la pornografía. Usted no lo va a encontrar. Pero si vamos a lo básico, que es amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo, hay muchas cosas y comportamientos de hoy en día que caen dentro de eso. Por eso es importante que usted como creyente, usted como hijo de Dios, no piense tanto en los 10 mandamientos, no piense tanto en los 613 o en los 5,000 de los demás libros que están proponiendo, sino que vayamos a la definición básica, que es ¿cuál? Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Definíamos que el pecado es un término en el hebreo que viene de la palabra katá. La palabra katá es una palabra que utilizaban los arqueros. No piense en los arqueros del mundial, no estamos hablando de David Ospina, no estamos hablando de Oscar Córdoba, no estamos hablando de Armani, de ninguno de ellos, no, estamos hablando de la gente que utiliza el arco para lanzar la flecha.
Y cuando ellos lanzan la flecha y la flecha no da en el punto donde había que darle, a eso se le decía catá. Para que ustedes más o menos lo entendieran, trajimos una cancha como esta, y si aquí está el balón y yo hago esto, ahí metimos el gol, pero permíteme, Javi, el balón de nuevo. Pásamelo ahí, está bien. Ahora, si yo hago esto, eso es catá. Este arco, la meta es Cristo. La meta ya no son los 2 mandamientos, la meta es Cristo. Cristo es la meta a la cual nuestros ojos deben estar fijados. Hebreos capítulo 12. Puestos los ojos, ¿en quién? ¿En los mandamientos? ¿En la ley? ¿Puestos los ojos en quién? En Jesús. Jesús es el modelo de vida para todos nosotros los creyentes. Nosotros debemos estudiar la vida y obra de Jesús, y nuestras vidas en todo lo posible deben emular la vida de Jesucristo. Nuestro carácter debe ser moldeado al carácter de Cristo. Si estamos leyendo el libro de Juan capítulo 4, yo estoy seguro que usted este texto lo ha leído cantidad de veces. Usted ha escuchado esta prédica de la mujer samaritana cantidad de veces. Pero a medida que la palabra uno la va leyendo, hay detalles que uno no siempre se fija, los cuales salen a la luz la segunda, la tercera o la quinta, o a lo mejor la 20ª vez que usted lea el texto. Leyendo este texto, se ve algo muy interesante en la vida de Jesucristo. Y esto es algo que quiero que lo miremos, lo analicemos el día de hoy y lo pongamos en práctica en nuestra vida como seguidores de Jesucristo que somos. ¿Hay algún seguidor de Jesucristo aquí hoy? Listo, perfecto. Los samaritanos eran un grupo de personas, mayormente de las 10 tribus del norte. Las 10 tribus del norte, cuando Salomón fallece, se parte el reino en 2, en el reino del norte, en el reino del sur. Los del reino del norte tenían una capital. La capital era la ciudad de Samaria. ¿Cuál era la capital? Los del sur tenían como capital a Jerusalén. Los del norte tenían a capital ¿a quién? Y los del sur, Jerusalén. Cuando viene el tiempo se me fue la palabra, del exilio, que se fueron llevados todos para Babilonia, algunos samaritanos quedan en los terrenos. Ahora, sucede que con los del reino del sur pasa lo siguiente: unos son llevados en cautiverio, pero luego vienen otros países a invadir, incluyendo Egipto, y ellos matan a casi todos los que quedaron de sobrevivientes en el reino del sur. Básicamente esa tierra quedó como una tierra de nada, y vinieron gente de alrededor a venir a invadirlo. Usted en el libro de Esdras se va a dar cuenta, y en el libro de Nehemías, que cuando van a reconstruir el templo y cuando van a construir la muralla de Jerusalén, uno de los grupos opositores a que los judíos se volvieran a instalar en Jerusalén eran los samaritanos. Había un árabe, había un eteo y había un samaritano que se estaban oponiendo a la construcción de la muralla cuando Nehemías estaba a cargo de esto. Y de ahí empieza una rivalidad entre los judíos y los samaritanos. Una de las grandes cosas es que ellos pensaban de una manera diferente. Los samaritanos no pensaban de la misma manera de los judíos. Los judíos, como Jesús dice, nosotros adoramos lo que sabemos y ustedes adoran lo que no saben. El judío pensaba, tenía un sentimiento de superioridad, que ellos sabían a lo que adoraban y ellos no. Los samaritanos decían, no, es que hay que adorar en este monte, no en Jerusalén, sino en este monte. Y los judíos dicen, no, qué pena, aquí se adora en Jerusalén. Y todo el tiempo se la pasaban en discusiones. Es más, era tan fuerte el problema que usted nota que el apóstol Juan hace una anotación interesante y dicen que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. No solo no se hablan, sino que no se tratan entre sí. En otras palabras, no hacen negocios, no se hablan, no hacen nada y se evitan. Si veía al samaritano venir por este lado, yo me voy por el otro lado. Y Jesús llega a Samaria
a Sicar y se encuentra con la mujer samaritana. Nótese en el texto que acabamos de leer que los discípulos estaban preocupados por algo. Hicimos la pausa y dice, estaban sorprendidos que Jesús hablaba ¿con quién? ¿Que hablaba con quién? Con una mujer, no con una samaritana, sino con una mujer. La realidad, mi hermano, viéndolo desde un punto de vista de las costumbres, para nosotros, para mí como pastor, usted me ve hablando con hombres y con mujeres por igual. Pero en la época de Jesús, un rabino no hablaba con mujeres, fueran judías o fueran samaritanas. Los rabinos no hablaban con mujeres, solo hablaban ¿con quién? Con hombres. Empezando por ahí, Jesús no tenía ninguna razón para estar hablando con la mujer samaritana. Para rematar, no era una sola mujer, sino que era también samaritana. Segunda razón por la cual Jesús no tenía nada que hablar con ella. Pero vemos que Jesús rompe esa barrera y se acerca a ella, o ella se acerca a él en el pozo. ¿Y qué empieza Jesús con ella? Jesús empieza una conversación. Diga conmigo, ¿qué empieza Jesús? ¿Qué empieza Jesús? No estamos mirando al texto en sí, sino a la estructura del texto. Nótese que no es el sermón de Jesús hacia la samaritana. Note que fue un diálogo, una conversación. Una conversación se caracteriza, según me lo enseñaron cuando estudiamos lenguaje español, se caracteriza por intercambiar información con una persona. Alguien habla y cuando esa persona habla, ¿uno qué hace? Y cuando yo hablo, la otra persona, y entre el intercambio de información se llega a una conclusión. Si yo estoy hablando y la persona nunca habla, ¿se le llama a eso conversación? A eso se le llama un monólogo, porque estoy hablando yo solo. Ahora, si en la charla ahora participa otra persona, ahí ya se le conoce a eso como un diálogo. Está monólogo y está el diálogo. Jesucristo, ¿qué fue lo que entabló con la mujer samaritana? ¿Un monólogo o un diálogo? Ahora, ¿podría Jesucristo haber hecho un monólogo a la mujer samaritana? ¿Tenía él la autoridad para hacerlo? ¿Qué piensan ustedes? Jesucristo es el Hijo de Dios, era Dios en la tierra, y él podía haberle dicho a todo el mundo, cállese, que aquí vine yo a hablar. Pero ¿qué hizo Cristo? Entabló un diálogo. Y mire que no es algo que es único a Juan capítulo 4. Si usted solo llega a Juan capítulo 3, Jesús está teniendo una conversación, un solo capítulo anterior, con alguien llamado Nicodemo, que es un fariseo. Uno parte de ese grupo que, según muchos, Jesús atacaba y Jesús quería acabar con los fariseos. No, mire la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. Entabla un diálogo con una persona que está interesada. Dice que Nicodemo llega de noche y busca hablar con Jesucristo. Y Jesucristo empieza a hablarle que no hay que nacer solo de agua, sino de espíritu. Y de ahí nace el texto más importante para la generación de creyentes. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto no se da en un sermón que Cristo predica sobre él mismo, sino que se da en un diálogo mientras él habla con Nicodemo. Jesús, si usted mira su ministerio, se especializa en esto, en el diálogo. Como creyentes, hijos de Dios que somos, ¿hay alguien un creyente hijo de Dios por aquí? ¿Alguien que siga a Jesucristo? Estamos llamados a emular la vida de Cristo. Cristo es la meta. Cristo es el punto al cual
yo debo de apuntar a llegar. ¿Cuál era la meta de Cristo? La meta de Cristo es que ella escuchara el mensaje de salvación. Y nótese que había un tercer problema más grande todavía con la mujer samaritana. Que la mujer samaritana no solo era mujer, no solo era samaritana, sino que había tenido 5 maridos, y el que ahora tiene, interesante esta mujer, ¿no? 5 maridos había tenido, y el que ahora tiene no es su marido. Y me llama la atención esto porque muchas veces dentro de las iglesias, hay veces encontramos personas que han tenido su vida pasada, su vida difícil, y a lo mejor se han divorciado 1 o 2 veces y llegan a Cristo y de repente los señalamos. No, es que este es divorciado. No le hablo, no lo escucho. ¿Y qué hizo Jesucristo? ¿Jesucristo la condenó? ¿Qué hizo él? Se sentó a conversar con ella. Y es aquí donde quiero, mis hermanos, que nos enfoquemos en la vida de Cristo. Este mensaje, esta palabra, estoy seguro, mi hermano, que Dios se la ha entregado a la iglesia. Mientras pasábamos todo este tiempo de tumulto, de política, de los de uno, de los del otro, el Señor me entregó esta palabra. ¿Y sabe qué? Me entregó la fecha. Me dijo el 1 de julio, perdón. Se lo vas a dar a la iglesia. Un día como hoy. Porque durante este tiempo nos encontramos no con creyentes que dialogaban. Nos encontrábamos con creyentes imponentes. Nos encontrábamos con creyentes que creían o creen tener la razón y no escuchamos a los demás, sino que hablábamos por encima de ellos, y si no piensan como yo, los juzgo. Corruptos, ladrones, de todas las palabras que se decían los cristianos, tanto en persona como por medio de las redes sociales. Y me preguntaba yo, ¿cómo es posible que Jesucristo se acercó a una mujer que no tenía que hablar con ella? Se acercó a una samaritana que mucho menos, porque ella no pensaba como ellos. Ella tenía 5 maridos y el que tenía ahora no era su marido. Y él se acerca a entablar un diálogo. ¿Qué pasaría si Cristo estuviera vivo en esta época? ¿Crees tú que Él te dejaría hablar porque a lo mejor dijiste que ibas a votar por Duque? ¿O crees tú que Él te haría a un lado o no entablaría una conversación contigo porque a lo mejor dijiste que ibas a votar por Petro? Y lo triste es que dentro del pueblo nos hemos encontrado con hermanos y hermanas que se dejan de hablar solo porque el otro votó por uno que no era mi candidato. La pregunta grande que debemos hacernos es, ¿qué haría Jesús? ¿Qué hubiera hecho Jesús en su lugar? Lo primero que le digo es que Él no se pondría a hablar de política con nadie. Porque la conversación de Jesús tiene un propósito importante, y era llevar a la otra persona a la salvación. Todas las conversaciones de Cristo eran intencionales y eran conversaciones para llevar ¿a la qué? ¿Por qué hago énfasis en esto? Muchos creyentes han hablado más de política en sus perfiles que lo que han hablado de Cristo. Hay creyentes camuflados en Facebook, en Instagram, que usted ni siquiera saben que son creyentes. No hablan de Cristo en ningún lado. No sé si por temor, no sé si por pensamientos, pero no hablan de un tema que sí es importante. ¿Y es cuál? ¿Cuál es el tema importante? ¿Cuál es el tema más importante para nosotros? Están muy callados. ¿O no saben?
o se hacen. La salvación es el tema más importante para el ser humano. No importa usted por quién vote, créame, usted no va a perder su salvación porque usted votó por un candidato que no era. En ninguna parte de la Biblia está eso. Dígaselo cual pastor se lo diga. Usted no va a perder su salvación porque usted votó por Petro. Ni se va a ganar la salvación porque votó por otro. El tema más importante para nosotros es llevar a las almas a los pies de Jesucristo. Y mientras yo esté conversando con alguien que está fuera de la iglesia, cuando yo quiero acercarme a otra persona a hablarle, mi intencionalidad debe estar centrada en la persona más importante que pisó esta tierra, que no fue ni Duque, que no fue ni Petro, sino que se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si es para Cristo ese aplauso, déselo bien fuerte. Por medio de esta palabra, Cristo, el Señor, quiere llamar la atención de la iglesia. Porque nos estamos dando cuenta que a la hora de nosotros unir nuestras causas que no tienen relevancia, ahí sí tenemos toda la energía y todo el tiempo. Pero la iglesia hace una campaña evangelística, empezamos un ciclo evangelístico para ganar almas para Cristo. La pastora Idalia se para y reparte las hojitas y ella tiene que tirarse la garganta y decirle: hermanos, llévense las hojitas, y se las tiene que colocar al frente para que usted se las lleve, casi rogándole uno a la congregación para que haga la labor que sí tienen que hacer. ¿Qué dijo Jesucristo? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. En el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos dice: por tanto, id y predicad el Evangelio. ¿A quiénes? ¿A los que me caen bien? ¿A los que votaron por mi candidato? ¿A quiénes debo predicar el Evangelio? ¿A quién? A toda criatura. Mi vida, mi pensamiento, mis conversaciones tienen que ir centradas en la predicación de la poderosa palabra de Jesucristo, en llevarle la luz al mundo, en ser sal y luz de la tierra, porque esa es la misión a la que yo he sido llamado. Ese es un tema que sí es importante, que Jesucristo vino a esta tierra para redimir al ser humano de su pecado, para vencer al mundo, para darle el poder al creyente de vencer a su naturaleza pecaminosa y que podamos recibir la salvación no por mérito propio, sino porque Cristo vino para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso nos llamó el Señor. La gran pregunta que debemos hacernos nosotros es: ¿cuántos diálogos estoy estableciendo yo con mi hermano? ¿Qué diálogo estoy estableciendo yo con mis vecinos? ¿Qué diálogo estoy estableciendo yo con los que me siguen en mis redes sociales? ¿Será un diálogo de verdad o seré yo tratando de imponer mi pensamiento hacia la otra persona? Vaya conmigo al primer libro, a la primera carta del apóstol Juan. Podemos leerlo desde el versículo 1. ¿Lo tiene conmigo? Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 1. Mire lo que dice el apóstol Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? ¿Para qué? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? ¿A quién?
a Jesucristo, el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de ¿quién? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos. ¿Está leyendo la Biblia? ¿Qué dice? El tal es que, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios que se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, ¿puede leer el versículo 6 de nuevo conmigo? El que dice que permanece en él debe andar como él. Muchos me dicen, ay no, pastor, es que ese era Jesucristo. Yo no soy tan bueno, no, es que ese era él. ¿Y qué dice la palabra? El que dice permanecer en Cristo debe andar como él anduvo. En otras palabras, la vida de Cristo es el modelo para yo vivir mi vida. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en... El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. El apóstol Juan hace dos esfuerzos muy importantes. Uno, si yo quiero permanecer en Cristo, debo andar como ¿quién? Como Cristo. Que no se haga mi voluntad, sino que se haga la voluntad de ¿quién? Así no me guste, así no me convenga, así no sea lo que yo quiero hacer. La voluntad de Dios se debe hacer en nuestra vida, en nuestra familia y en todo lo que yo voy a emprender. Si andamos o permanecemos en Cristo, debemos andar como Él anduvo. Y nosotros aquí como hermanos no podemos estar en contiendas. Y utilizo el ejemplo de la parte política de los candidatos porque fue el más notorio. Pero la realidad a veces sucede, hermanos, que no se saludan, que no se hablan. Hermanos que se aborrecen porque X o Y cosa sucedió. La palabra de Dios nos dice, aquel que no ama a su hermano o aquel que aborrece a su hermano y dice que anda en la luz, no puede ser. Porque el mensaje del Señor es, ama a tu prójimo
como a ti mismo. El mismo amor que me tengo yo mismo, de esa misma manera yo debo amar a mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Y de ahí sale una parábola que se llama la parábola del buen samaritano. Vuelve Jesús a tomar el ejemplo de los hermanos que están allá en Samaria y se lo coloca a los judíos, porque los judíos detestaban a los samaritanos. No se entendían, no se hablaban, y le dicen: este es tu prójimo. Tu prójimo no es el que piensa como tú. Tu prójimo no es el que habla como tú. Tu prójimo no es el que solo te hace el bien. Tu prójimo son todos los que están a tu alrededor. Piensen o no piensen como tú, yo debo procurar la salvación de toda mi familia. Yo debo procurar la salvación de todos mis vecinos. Yo debo procurar la salvación de toda mi cuadra, de todo mi barrio, de toda mi ciudad. Piensen o no piensen como tú. Y debo amar a todos mis hermanos de la iglesia por igual. Así hayan pensado diferente que yo, así no me caigan bien, yo debo amar a mi prójimo como a mí mismo, porque en eso se hace la palabra verdadera en cada uno de nosotros. Esta palabra no es para condenarte y decirte que te vas a perder porque no estás cumpliendo los mandamientos de Dios. No. Esta palabra viene para que haya reconciliación en medio de nosotros, para que usted pueda acercarse a ese hermano, a esa hermana que a lo mejor usted le dejó de hablar porque, ay no, es que me saca la piedra. Acérquese, hable con él, hable con ella, establezca un diálogo. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Qué hizo Cristo? Tuvo un diálogo. Él no tenía razón para hablarle a la mujer samaritana, pero se acercó y mantuvo un diálogo. ¿Cuántos diálogos mantienes tú con tus hermanos, con tus hermanas? ¿Cuántas veces? Y le pongo este ejemplo porque recuerde que esta palabra, antes de enseñarla, me habla a mí primero. Y a veces vamos a hablar con alguien y yo tengo una idea preconcebida en mi cabeza y quiero imponerla. Y no me importa lo que me digan, yo quiero que se diga lo que yo quiero. Porque eso somos los seres humanos, nos gusta poner. Pero eso no es lo que Cristo quiere de nosotros. Cristo quiere es que los llevemos a la salvación, que escuchemos a mi hermano en la diversidad, que le amemos, que no le aborrezcamos, que empieces de ahora en adelante a escuchar a tu hermano o a tu hermana, a que puedas establecer ese diálogo y que de hoy en adelante usted pueda hacer la obra que Cristo le mandó a hacer, y es de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Este último domingo del mes, el 29 de julio, tendremos una gran fiesta del amigo. ¿Qué es la fiesta del amigo? Es la fiesta en la cual cada uno va a traer al menos un invitado. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Lo hacemos por medio del qué? ¿Por medio del qué? La pastora Idalia entregó unas hojitas. Esas hojitas es para que usted coloque las 5 personas que a usted le gustaría ver aquí en la casa del Señor. Empezamos a hacer un trabajo espiritual, vamos a orar todos los domingos de aquí hasta antes del 29, vamos a estar orando, cada uno va a venir con su hojita y vamos a orar por los 5 hermanos que vamos a invitar. Si usted quiere más de 5, pida cuanta hojita quiera, que no las vendemos, se las regalamos. Y ese día, el 29 de julio, será una gran alegría para el cielo, que dice su palabra, que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y usted y yo traeremos alegría al corazón de nuestro Dios. ¿Y cómo lo haremos? Traeremos invitados que se arrepientan, que vengan a los pies de Cristo por amor a su palabra.
así piensen diferente que yo, empezaremos nosotros a caminar como Cristo caminó, haciendo puentes, no construyendo muros. Somos hijos de Dios y debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Póngase sobre sus pies ahí donde usted está.